Buen día a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana a la conferencia de prensa a distancia, hacia dónde vamos con la quinta ola de contagios. Esta mañana nos acompaña el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, así como la doctora Yolanda López Vidal, profesora y jefa de laboratorio en la Facultad de Medicina de la UNAM, coordinadora de las clínicas de diagnóstico para el coronavirus, así como el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas vía WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla en este momento, con nombre, medio y a quién dirigen su pregunta. Para dar inicio a esta conferencia, le pediría al doctor Samuel Ponce su participación, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es realmente un gusto establecer este canal de comunicación con los medios y con el público en general, la comunidad universitaria, para hablar efectivamente de la quinta ola en la pandemia de coronavirus. Es una historia que venimos recorriendo desde hace ya 2 años y medio, largos 2 años y medio, en donde han ocurrido una cantidad de sucesos graves, algunas buenas noticias y resultados que nos permiten albergar una situación de cada día a menor riesgo. A lo largo de todos estos meses han ocurrido muchas muertes en el mundo. Se calcula que un reciente análisis que publica la revista The Economist han fallecido pues, aproximadamente 20 millones de personas. Podrían llegar hasta 26 millones. Esto es una medida de la gravedad de la pandemia, porque finalmente este es el último desenlace de muchos pacientes. Pero esto habla también de los 550 millones de casos que se han contabilizado oficialmente alrededor del mundo y que desde luego son muchos más. Fácilmente podríamos multiplicarlo por 10 y no estaríamos exagerando. Simultáneamente se han distribuido y se han aplicado un número extraordinario de vacunas, más de 11,000 millones de dosis de vacunas alrededor del mundo, que representa en sí mismo una epopeya espectacular. Es magnífico lo que se ha logrado y a pesar de todo, a pesar de precauciones, evidentemente el virus ha representado un reto extraordinariamente grande. Lo sabíamos desde el principio al reconocer un virus que no teníamos en el escenario de nuestra biología, no teníamos ninguna inmunidad contra él, así que sabíamos que la mayoría de la población se iba a infectar. Lo que no teníamos muy claro entonces es que nos íbamos a volver a infectar. Pensábamos que podría ser una circunvalación del virus infectando a un altísimo porcentaje de la población, pero ahora sabemos que puede seguir circulando en forma de sus variantes. Se han sucedido alfa, beta, gamma, delta y ahora Omicron y variantes, subvariantes de Omicron que vienen representando retos complicados en términos de que se evade la respuesta inmunológica en cada una de estas variantes y de esta manera el escenario se complica, aunque la tendencia, como lo vemos hoy, como lo vemos en esta quinta ola de transmisiones, la virulencia de estas nuevas variantes más contagiosas al mismo tiempo son menos agresivas en términos de el desarrollo de complicaciones que culminan en enfermedad grave. La epopeya de las vacunas se ha acompañado también del extraordinario desarrollo de nuevos medicamentos de los que desafortunadamente no contamos hoy en México. Realmente es muy restringido la disponibilidad de los antivirales inespecíficos. Idealmente tendrían que tener una muy amplia distribución. Y en México estamos ya ahorita en una fase muy acelerada del crecimiento de la quinta ola. Todos, seguramente, los que están atendiendo esta reunión, tienen conocidos que se han infectado
actualmente con COVID, con esquemas completos y a pesar de que lo hayan tenido también. Por fortuna, insisto, esta es una quinta ola que esperamos tenga menor morbilidad y mortalidad, lo que no quiere decir que no vaya a incrementarse el número de muertos porque va a haber muchísimos casos de infección. Y en México vale la pena recordar que tenemos situaciones complicadas. Uno, la altísima prevalencia de diabetes, que sabemos que se acompaña de riesgos particulares. Y el otro tema que también no se ha puesto mucha atención es que hay estudios interesantes que ligan un mayor riesgo de COVID y de COVID grave con niveles altos de contaminación atmosférica. Así que en este escenario pues estamos complicados. Pensamos que era oportuno convocar para empezar este segundo semestre del año, este casi inicio de vacaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, haciendo una reflexión y un llamado a la prevención nuevamente. Y para esto invitamos a la doctora Yolanda López Vidal, quien nos va a dar un escenario de diagnósticos en los pacientes que sospechan que tienen COVID, un poco la experiencia amplia que se ha desarrollado en las clínicas que estableció la UNAM para atención de la comunidad universitaria preferentemente, y poco para cerrar la discusión de los puntos centrales, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez nos va a hablar también de vacunas en la infancia, el programa de vacunación nacional y también la situación aquí en el país. Así que, sin más, con esta introducción, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Samuel. Doctora Yolanda, si nos ayuda con su participación. Sí, gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación a participar en este comunicado, en esta quinta ola que ya mencionaba acertadamente el doctor Ponce de León. Y efectivamente contamos con información en diferentes épocas del año asociadas a esta, que tengo un poco de, asociadas a esta ola. Y bueno, la variante B4 y B5, recientemente se ha realizado la propuesta que puedan ser subvariantes de la BA2. Y esto de la BA2 por dos mutaciones únicas que se presentan en la proteína S, que se encuentran aquí ejemplificadas en la posición 452 y 486. Y bueno, lo más relevante es que estas modifican y aseguran una mayor capacidad de adherirse a las células del huésped, pero también se ha reportado para ello que tenga la capacidad de generar una respuesta de tipo eludir la respuesta inmunitaria, de tal forma que de los pacientes atendidos durante un periodo de febrero al 10 de junio de este año, de estos pacientes que evaluamos, un 28.5% fueron asintomáticos y un 71.75% presentaban al menos un síntoma. Y esto nos dejó muy claro que con la presencia de al menos un síntoma y en el momento que muy cercano a aplicar un diagnóstico temprano de 3.82, que fue como acudieron a presentarse a esta clínica, observamos que aquellos que tengan por lo menos un síntoma tienen 4 veces más la posibilidad de tener una respuesta, una prueba de antígeno, una prueba rápida de antígeno positivo. En este periodo, lo que observamos es un 63% atendimos de hombres y un 46% de mujeres y el resto de otras características. En relación a los estudiantes y los trabajadores, es un 56 versus un 48 y el restante
corresponde al grupo de jubilados. En cuanto a la frecuencia de positividad mediada por décadas de la vida, tenemos que son por mucho los de 18 a 29 años los que dieron positivos a esta prueba de coronavirus, seguidos de los 30 a 39, 40 a 49 y 50 a 59, y los menores de 18, los mayores y los jubilados en menor proporción. Cuando lo que observamos es cuáles son las comorbilidades y los factores de riesgo en este periodo que pueden estar acompañados por la ola Delta y más actualmente por la de Omicron, tenemos que es la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo los que presentan por mucho el mayor número de riesgos asociados a esta positividad. En el incremento de contagios, ustedes pueden ver en febrero, estábamos saliendo de la ola Delta para tener una meseta de pocos casos, y es para inicios de abril y hasta el día de hoy en donde vemos este incremento claro de contagios causados por Omicron. En relación a las reflexiones para el futuro, pues Omicron ciertamente es menos virulenta, como ya mencionó el doctor Ponce de León, que las variantes anteriores, pero no necesariamente será así para el futuro, ¿sí? No hay ninguna razón para asegurar que las futuras variantes y subvariantes seguirán esta tendencia, tampoco lo contrario, ¿sí? Y sería sabio que continuar con el monitoreo de las nuevas variantes y subvariantes que aparezcan para seguir esta huella en esta pandemia que hoy nos ocupa. Finalmente, quiero agradecer al grupo de pasantes de medicina y de enfermería que me han acompañado a lo largo de todo este tiempo en diferentes generaciones para poder compartir con ustedes estos datos de la epidemia que hoy nos ocupa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Yolanda. Le pediría al doctor Mauricio Rodríguez nos apoye con su participación. Sí, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos y atender a la llamada a esta sesión. Les voy a compartir mi pantalla y yo les voy a presentar brevemente algunas consideraciones respecto a la vacunación en la etapa que nos encontramos. De acuerdo a la información que se presentaba esta mañana en la conferencia de prensa, que son los datos de hoy, con el corte seguramente de ayer, podemos ver que ha habido un avance muy importante en la vacunación. Han puesto casi 210 millones de dosis de vacunas contra COVID en nuestro país, de acuerdo a lo que se ha ido teniendo disponible y al avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Se comenzó con el personal de salud, después grupos de mayor riesgo, y ahorita está abriéndose ya a partir de esta semana la vacunación para los infantes de 5 a 11 años, que era el grupo, uno de los grupos menos afectados por la pandemia y que estaban justamente pues en la espera de la vacunación en cuanto se tuviera el biológico y se avanzara en las coberturas de los otros grupos. Hay una protección muy importante que ya pues prácticamente la pudimos comprobar. Hemos visto cómo las olas de defunción que van acompañando cada una de las olas epidémicas, en particular desde la tercera ola, ya habíamos visto una reducción, y desde luego en la cuarta ola también vimos una reducción de la proporción de defunciones con respecto al número de casos, y eso pues nos habla de que las vacunas lograron hacer esa protección, además de la experiencia previa ya con la enfermedad y del avance de los contagios previos. Tenemos una cobertura de los grupos que han sido más afectados durante toda la pandemia muy buena, todos prácticamente arriba del 80%,
y la cobertura de los de 12 a 17 años está en alrededor del 60%, que es importante que siga avanzando, que se logre más. Son prácticamente todos los alumnos y pues se representan varios millones de niños y niñas y adolescentes que están en la edad de la secundaria y la preparatoria, que pues es muy importante que estén protegidos. Y lo que está proyectado para las personas de 5 a 11 años de edad, que tienen un cálculo de 15.4 millones, para eso se necesitarán 30.8 millones de dosis de vacuna, porque son 2 dosis por cada infante, y ya comenzó hoy la vacunación. Es importante recordar que la vacunación en los menores, que es el nuevo grupo que va empezando ahorita, de 5 a 11 años, se hace con una vacuna específica para ese grupo de edad. No se utiliza la vacuna de los adultos ni de ninguna otra de las vacunas que hay autorizada para los adultos. Se utiliza una vacuna específica de los laboratorios Pfizer y BioNTech, que está hecha desde su producción de manera específica para este grupo. Esta vacuna tuvo estudios clínicos específicos que demostraron su seguridad, su eficacia. Se estudió en varias decenas de miles de participantes en estudios clínicos. Se revisó todo el expediente de calidad del producto. Se determinó que es una vacuna segura, efectiva y de calidad por parte de la Autoridad Regulatoria de México, y también la Autoridad Regulatoria en Estados Unidos ya lo había revisado. Se utiliza en varios países, además de Estados Unidos. En Europa la han ido introduciendo en algunos países, y poco a poco, conforme avanza la cobertura de vacunación en los adolescentes y adultos, comienza a incluirse la vacunación con el biológico. Es una vacuna que viene incluso diferente físicamente. El frasco viene con etiqueta color naranja, con una retapa de color naranja, para evitar confusiones con las otras presentaciones que tiene. Es una vacuna que se da en 2 dosis, con entre 4 y 8 semanas entre las dosis. Lo ideal es completar el esquema adecuadamente. Es muy importante que se complete el esquema. La protección se logra cuando se complete el esquema. No estén contemplados por ahora refuerzos de esta vacuna. Igual considerar simplemente el día de la vacunación, que el niño o la niña no tenga alguna enfermedad aguda en ese momento, que no tenga fiebre, que no tenga alguna descompensación de alguna otra enfermedad. De ser así, tendrá que esperarse a que esté en condiciones adecuadas para poder recibir la vacuna, y tener las precauciones generales a la hora de ir a la vacunación. Cubrebocas, sana distancia, procurar permanecer lo mínimo en el sitio, lo mínimo necesario, estar pues pendiente de estar sanos, de no tener algún problema, y que solo los acompañe un adulto sano para ir a la vacunación. Vale la pena recordar, en días pasados hemos emitido desde la universidad un par de comunicaciones relevantes a propósito del avance de la quinta ola. Podríamos pensar, estamos justamente como en la etapa de transición de haber estado en la etapa pandémica de emergencia, sin vacunas, sin diagnóstico, sin medicamentos, ante una situación completamente nueva. Estamos ya pasando rumbo a una etapa endémica más estable, en la que ya hay vacunación, ya hay diagnóstico, ya hay manejo de los pacientes, ya se sabe quiénes son los grupos de mayor riesgo, y es parte de la estabilidad que está buscando la epidemia. No podemos saber cuánto dura esta etapa de transición. La endemia tampoco es un problema menor. Va a seguir habiendo casos, va a seguir habiendo defunciones, hospitalizaciones, simplemente que ya van a ser parte de una circulación regular. Y ahorita enfatizamos las precauciones en 5 puntos, que son mantener la ventilación, utilizar adecuadamente los cubrebocas, seguir practicando higiene personal, y tener el aislamiento de las personas que estén enfermas y los contactos cercanos que puedan aislarse para evitar contagios
en sus comunidades y desde luego, pues reiterar la importancia de la vacunación, esquemas completos, refuerzos conforme al riesgo y la edad, quien no se ha vacunado que se vacune y estar listos para la vacunación. Estamos también emitiendo desde la universidad el día de ayer una comunicación para programar todos los regresos después del periodo vacacional de forma presencial en todos los planteles. Se considera que ya la vacunación ha conferido un nivel de protección importante, se cuenta con estrategias de diagnóstico, estrategias de identificación y aislamiento de las personas que estén contagiadas. Y pues vemos que justamente la situación ya cambió. La gran mayoría de los casos son leves, ambulatorios, no requieren hospitalización, con cuidados generales se pueden mantener bien vigilados. Simplemente hay que evitar contagios en la comunidad, proteger a los más vulnerables para que podamos entre todos ir construyendo esta nueva normalidad, que es la siguiente etapa que tenemos enfrente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Ponce, creo que tiene su micrófono cerrado. Gracias, Mauricio. Dos mensajes antes de abrir las preguntas con los colegas de los medios. Efectivamente, la quinta ola, con una situación en donde podríamos decir que hasta hoy la fase más grave de la pandemia ha pasado, hasta ahora. Esto no quiere decir que se deba de dejar de mantener el nivel de prevención que se ha tratado de establecer, y las precauciones que recién acaba de recordarnos el doctor Rodríguez tienen que ser cumplidas escrupulosamente. Es nuestra salud, la de nuestra familia, la de nuestra sociedad, la que depende de esto. Es menos virulenta actualmente las variantes que están circulando, pero de cualquier manera se incrementarán las hospitalizaciones y las muertes ante el grandísimo número de casos que van a ocurrir. Así que bueno, pues ahora estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Les recordamos a los compañeros de los medios que nos pueden enviar sus preguntas vía WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla, mencionando nombre, medio y además de a quién dirigen su pregunta. Como primera pregunta tenemos, ¿qué efectos tiene en la población la quinta ola de COVID-19? Bueno, pues yo diría que un gran número de casos, pero le pediría al doctor Rodríguez que abundara sobre eso. Gracias. Quizá ahorita los efectos más importantes podríamos pensar en que ya no son tanto a nivel individual, porque la gran mayoría está protegida, una gran parte de la población ya le dio COVID, así que lo más probable es que esté teniendo una reinfección que en principio será más leve. El daño en la enfermedad en ellos será menor, pero no es un problema menor a nivel colectivo, porque si tenemos un incremento súbito de los casos muy rápido, esto provoca un aumento en la demanda de servicios de consulta externa, de servicios de laboratorio, de diagnóstico, no solo de pruebas, sino de todas las otras, pues de todos los otros estudios que se hacen para, en algunos casos, monitorear la evolución de los pacientes. Y esto desplaza a las otras enfermedades que necesitan consulta, que necesitan diagnósticos. Y también provoca un consumo de medicamentos que, pues en el mejor de los casos serán medicamentos para el dolor y la fiebre, pero lo que hemos visto y la experiencia lo sigue demostrando es que hay un uso excesivo de antibióticos, se usa mucha acitromicina, se usa ivermectina y se usan medicamentos potencialmente tóxicos que no se deberían de usar, y conforme aumenta el número de casos aumenta esto y seguramente también la toxicidad. Por otro lado, el incremento en el número de casos aumenta el riesgo de generación de variantes o subvariantes, y esto nos puede estar poniendo en un escenario de difícil control, porque, pues como ya lo estamos viendo ahorita, ya no son variantes nuevas por completo, sino subvariantes, pero siguen escapándose de la respuesta inmune y poniendo muchos casos. Y un aspecto muy importante a nivel social puede ser el ausentismo, porque la gente se reportará enferma en sus lugares de trabajo y esto puede afectar la operación de instalaciones relevantes para las funciones sociales, ¿no? Desde la seguridad pública,
los servicios básicos, el funcionamiento de los hospitales, el funcionamiento de las escuelas, del transporte público. Entonces, pues de ninguna manera es un problema menor, no hay que perder de vista, estamos en una etapa diferente y tenemos ahora que hacer las actividades pues en función de lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Como siguiente pregunta para el doctor Ponce, ¿qué antivirales contra COVID deberían estar ya disponibles en México y a qué pacientes se le prescriben y por qué no están disponibles actualmente en México? Apagado Tiene tu su micrófono. Los dos medicamentos útiles, creo que ambos tienen registro ya aquí en México por COFEPRIS. Sin embargo, efectivamente no están disponibles. Uno es el molnupiravir y el otro es el Paxlovid. Ambos son efectivos para suspender la multiplicación viral. Tienen una eficacia que depende del momento en el que se inician como tratamiento. No están disponibles porque no se han establecido los contratos de compra para estos medicamentos. Estos medicamentos tienen también para su aprobación, se ha hecho a través de protocolos de emergencia y el control del mercado de estos medicamentos depende estrictamente de la Secretaría de Salud. Entonces, hasta que se establezcan los contratos, ya hay alguna disponibilidad para poblaciones muy particulares, básicamente inmunosuprimidos. Los hay disponibles en algunos sitios para su uso en enfermos de muy alto riesgo, pero no realmente para la población general, que en términos de tratar de contener el crecimiento de los casos tendría que tener una distribución ciertamente muy amplia. Pero esa es la situación con antivirales, un hito importante en el desarrollo del conocimiento respecto a coronavirus, que esperamos que en poco tiempo puedan disponerse de ellos con mayor libertad. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué relación hay entre COVID-19 y la contaminación ambiental? Para quien guste atender esta pregunta. Bueno, hay varios estudios a nivel global en donde establecen una correlación entre mayor riesgo de transmisión de COVID, por un lado, asociado a los incrementos en el número de partículas suspendidas y otros contaminantes atmosféricos, y también a la posibilidad de que los desenlaces sean más graves. Desde luego, todo esto es materia de desarrollos recientes, de observaciones puntuales en algunas ciudades. Es cuestión de ir ampliando estos estudios para tener un mejor conocimiento del tema, pero son asuntos que tenemos que atender y que escuchar en virtud de los riesgos que corremos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde tenemos una combinación complicada en términos de diabetes, obesidad y contaminación atmosférica. Quizás complementando esta contaminación atmosférica, lo que hace es que perpetúa un proceso inflamatorio en vías respiratorias, lo que al estar en contacto con el virus compromete el mejor desenlace, dado que esta contaminación produce una inflamación permanente. Esta parte realmente es muy interesante y existen periodos en el año en donde esto se agudiza en las grandes metrópolis como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Mauricio. ¿Qué opina de que los niños de 5 a 11 años en México puedan ser vacunados con la vacuna cubana Abdala? Porque existe controversia sobre la posibilidad de la aplicación de... ¿Por qué existe controversia sobre la posible aplicación de esta vacuna? Bueno, en la situación que estamos de COVID, tampoco se crean que hay muchas vacunas disponibles. Todas las que han logrado llegar hasta las etapas finales del desarrollo y ya la producción y el uso, pues son principalmente para el uso en adultos.
Y para los infantes hay pocas vacunas, porque los productores decidieron desarrollar primero las de adultos, que eran mucho más necesarias, y no todos decidieron seguir con las vacunas para infantes. Cualquier vacuna que se fuera a usar en infantes tiene que cumplir con los requisitos de seguridad, calidad, eficacia, y su producción tiene que hacerse conforme a alineamientos bien establecidos, y la autoridad regulatoria tiene que, pues, tiene que evaluar toda esta información y determinar si se puede usar o no. En caso de la vacuna de Pfizer, ya se hizo toda esa evaluación, se determinó que sí, que se puede utilizar y ya se está comenzando a utilizar. Si la vacuna Abdalá para infantes, que también es una formulación específica para infantes, que ya ha utilizado Cuba y algunos otros países, la COFEPRIS determina que es una vacuna segura, efectiva, de calidad y que cumple con todos los requisitos que se necesitan para su uso de emergencia, porque todavía estamos en una situación así, pues entonces se puede usar. Cuba tiene una historia pues muy sólida en el desarrollo y en la producción de vacunas. Tiene varias plantas de producción, tiene varios centros de investigación y desarrollo de productos biotecnológicos y es un actor muy importante en este rubro, en la región, incluso en algunas otras partes del mundo. Tiene prácticamente autosuficiencia para producir prácticamente todas las vacunas que utilizan y desarrollan vacunas y las ponen a punto para ser utilizadas. Varias de ellas se utilizan en otros países, son evaluados por otras autoridades regulatorias. No solo es un asunto interno de ellos, de su autoridad regulatoria, sino que pueden estar involucradas otras autoridades regulatorias. Y si el producto cumple con los requisitos, además de que es una plataforma con la que se tiene mucha experiencia, la vacuna Abdalá se hace en una plataforma de producción de la que se tiene mucha experiencia a lo largo de muchos años, pues podría ser una alternativa para avanzar en la vacunación. Ya decíamos, se necesitan cuando menos de la vacuna de Pfizer, pues más de 30 millones de dosis y el primer envío fue de 8 millones, entonces pues hay que ver el avance, cómo se va a ir dando y la disponibilidad de las vacunas, así que en cuanto tengamos vacunas que cumplan y que estén disponibles, pues que se utilicen. Es lo que tenemos que ir visualizando. Muchas gracias. Como siguiente pregunta para los doctores Samuel Ponce y Mauricio Rodríguez. ¿Cuál es la situación de la Ciudad de México actualmente? Bueno, pues la situación de la Ciudad de México es un poco lo que ocurre en el país. La Ciudad de México es el núcleo de la pandemia en México, donde ocurren no sé, como el 1 de cada 5 casos en el país. Y lo mismo corresponde también un poco a la mortalidad. El hecho es que lo que está ocurriendo hoy es una transmisión ya muy acelerada de los contagios. Estamos viendo cómo crece la epidemia. Seguramente el doctor Rodríguez nos puede presentar alguna situación gráfica en relación a esto. Y ante este acelerado crecimiento, pues lo que nos llama a convocar y a comunicarnos es la necesidad de que la gente mantenga sus precauciones que hemos aprendido a lo largo de estos más de 2 años para evitar los contagios. Entonces, Mauricio, ¿quieres comentarlo? Sí, doctor, les pongo rápidamente una de las gráficas. Como lo comenta el doctor, la velocidad a la que estamos viendo el aumento de la epidemia está conservándose esto que ha ocurrido durante todo el desarrollo de la pandemia, que es que concentradas en un solo lugar, la Ciudad de México es la que tiene la mayor concentración de casos. Y lo que estamos viendo aquí, esto es a nivel nacional, pero prácticamente se replica la figura a nivel local en la Ciudad de México, es un aumento en el número de casos. La semana pasada, pues seguramente cuando se terminen de estabilizar los datos, veremos que hay alrededor de 15,000 casos por día, pero la semana previa vimos que hubo alrededor de 9,000 casos al día y la semana que la antecedió fueron alrededor de 6,000 casos al día. Entonces va evolucionando
y se va propagando de esa manera, 6,000 diarios en una semana, 9,000 y subimos a 15,000 y eso vamos a irlo viendo. Estamos en niveles de transmisión y en cuanto al número de casos parecidos, bueno, ya superamos lo que hubo en la primera ola en julio del 2020, estamos cerca de lo que se llegó al máximo en la segunda ola, se acordarán en diciembre del 2020, enero de 2021, casi 3/4 partes de lo que vimos en la tercera ola y todavía no llegamos a la mitad de lo que ocurrió en la cuarta ola, donde llegó a haber 70,000 casos al día durante una semana entre enero y febrero. De cualquier manera, pues como ya lo comentamos, no es algo que esté ocurriendo y que sea un problema menor, puede significar algo relevante. En cuanto al número de personas activas, que son las que están en el periodo de enfermedad activa, que pueden ser muchos de ellos contagiosos, estamos con alrededor de 108,500 casos confirmados. Si pensamos en todos los otros casos asociados que no terminan de confirmarse por varias razones en el sistema, pues vemos que estamos con un nivel de transmisión, primero muy acelerado, que ha ido creciendo pues rápido en las últimas 3 semanas. Pasamos de tener 39,000 a tener 108,000 y ya cruzamos los niveles de la segunda ola. Estamos ya pues avanzando y tenemos que detenerlo. En Ciudad de México es un fenómeno que pues va marcando prácticamente la pauta en el país. En cuanto a la positividad de las pruebas, que también lo aterrizo a Ciudad de México, a nivel nacional estamos en 54% de positividad, es decir, prácticamente 1 de cada 2 pruebas que se hacen son positivas. Ciudad de México está muy cerca de la media, que es 53.4%, pero hay estados como Quintana Roo, Chihuahua, Yucatán, donde más de 8 de cada 10 pruebas que hacen son positivas, y esto lo que traduce es un nivel de transmisión sostenido en la comunidad. Algo que quizás vale la pena también comentar es que los modelos matemáticos que hemos hecho y un poco la experiencia que se ha recogido de otras ciudades, particularmente quizás Sudáfrica, es que esperamos que este pico alcance su acme, su máximo nivel de transmisión, como para la tercera semana de julio aproximadamente. Y de ahí va a empezar a disminuir, lo que nos va a permitir, como se ha planeado, seguramente regresar a actividades para agosto en las mejores condiciones. No sin riesgo, desde luego, pero sí en condiciones de mantener las precauciones y volver a una cuasi normalidad. Muchas gracias. Como siguiente pregunta, tenemos, si la mayor parte de la población está inmunizada, ¿significa que el efecto de la vacuna tiene caducidad? Bueno, sí, yo no diría que caducidad propiamente, pero sí sabemos, y le pediría a la doctora López Vidal que abundara sobre esto, que con el tiempo algunos anticuerpos van disminuyendo. Esto de alguna manera es un tanto controversial porque los anticuerpos son solo uno de tantos factores que construyen la respuesta de defensas en nuestro organismo. Hay células y hay anticuerpos, hay memoria inmunológica, y conforme va acumulándose la experiencia de la exposición, esto es alguien que se vacunó 2 veces, de repente tuvo un COVID leve, de repente se puso ya su tercera y cuarta dosis, pues tiene una amplia experiencia desarrollando o construyendo un aparato de defensas en contra de el coronavirus en general, quizás con mayor o menor eficacia para algunas variantes, pero ciertamente algo que es de gran utilidad para evitar tener enfermedad grave. Con el tiempo, esto va decayendo efectivamente, y más si las variantes son diferentes, pero son esos 2 factores. No es que caduque la inmunidad, sino que se va disminuyendo, por lo menos en las mediciones de anticuerpos, que también es algo que vale la pena recalcar. No es lo mismo a decir que esto
disminuye la inmunidad por completo. Yolanda, ¿quieres comentar algo adicional? Sí, efectivamente, la mayoría de los diseños de las vacunas están basados en la espícula y en ella se crea una presión y esta presión es a variar. Y entonces va variando la espícula conforme tenemos un repertorio mayor de la inmunidad. Y esto lo hace como con un fin de permanecer en un organismo, en este caso el humano, que le da esta oportunidad de mantenerse ahí. También es claro que entre más permanezca un virus en un organismo, va a tener más la capacidad de poder mutar, ¿sí? Porque en él, al momento de la replicación viral de una enfermedad, se dan algunas copias que varían unas de las otras y la inmunidad va acompañándonos con ello. Cuando esto ocurre en un individuo y esta mutación, este cambio en una nueva variante permanece y es exitosa, ahí es donde crece la siguiente variante de la que ya se ha mencionado durante todo esta presentación, y entonces lo que hace es que supera la inmunidad que tenemos. Y esta inmunidad que tenemos para infectarnos, pero ojo, no para que el individuo se complique llegando al hospital o la muerte. Si bien van a ocurrir, las tasas van a ser menores que mucho antes de haber sido vacunados. Y entonces esta inmunidad va aprendiendo continuamente de todas estas exposiciones, tanto naturales como por vacunación. Y esto lo hemos aprendido en todas y cada una de las vacunas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Entonces, este no es un concepto nuevo, es un concepto que se da continuamente en todas y cada uno de los diseños vacunales, y en dado los cambios que va teniendo coronavirus y el enfrentamiento a esta inmunidad dada por las vacunas, hace que nuestros padecimientos cada vez sean menores al encontrarse con esta gran barrera de inmunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenerla en un buen estado, con una buena nutrición, ¿sí? Y manteniendo pues, lo que habían mencionado mis compañeros, que es la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado, y esto va a hacer que estas vacunas y dosis que hemos recibido se preserven a través del tiempo. Y entonces, estos diferentes esquemas de vacunación lo único que pretenden es mantener un máximo de protección, por lo cual es aconsejable que todos, cada uno de nosotros, cumpla con su esquema de vacunación que ha sido señalado por la Secretaría de Salud. Gracias. Muchas gracias. Respecto también con esta misma pregunta ¿no existe la inmunidad de rebaño? Mauricio, ¿quieres comentar Sí, sobre inmunidad de rebaño? creo que esa pregunta nos la hacen frecuentemente. Habíamos planteado hacia la primera etapa de la pandemia que la inmunidad de rebaño era ese momento en el que la mayoría de los individuos de un grupo estaba protegido y pensábamos que se podía lograr por medio de la vacunación sumado a la experiencia de la enfermedad que va produciendo esta respuesta inmune. Con la aparición de las variantes y de las subvariantes y con la capacidad de infectar aún a los vacunados, en realidad el término de protección de rebaño, pues lo tenemos más o menos ya como un poco en desuso. Tratamos más bien de pensar en grupos vulnerables. Podríamos pensar quizá en subrebaños si queremos seguir con la figura, pero de los grupos de los más vulnerables y asegurarnos que ellos estén protegidos, cuando menos en esta etapa de la pandemia. Lo ideal será que todo mundo tenga una dosis de vacuna en la medida de lo posible, sobre todo las personas de mayor riesgo. También la inmunidad que se gana con la experiencia de la enfermedad. La gente que se enferma tiene una experiencia inmunológica y gana también ahí defensas.
y eso va modificando la inmunidad de todo el grupo. En términos generales, podríamos pensar que ahorita sí ya alcanzamos uno de los objetivos, que era proteger de la muerte a los más vulnerables y al mayor número de personas en el grupo. Eso ya lo estamos viviendo. Ya la mortalidad es muy baja ahora, desde la ola previa, y también la hospitalización. Entonces, ya llegamos a ese nivel de protección del rebaño, si usamos el término, ¿no? De proteger de la enfermedad grave. Proteger del contagio a través de la vacunación o a través de la inmunidad va a ser muy complicado, por eso se tienen que mantener las medidas para evitar los contagios, ¿no? Cubrebocas, ventilación, sana distancia, aislamiento de los enfermos, etcétera, higiene. Entonces, más o menos esa es lo que estamos viendo, concentrar ahorita la protección en los más vulnerables y considerarlos, pues, justamente con mayor susceptibilidad, y protegerlos de manera más activa. Pero entonces, nada más apuntando, la inmunidad de rebaño desde luego existe, es muy clara para algunas otras enfermedades. No es el caso de COVID. Suponíamos en 2020, la primera mitad de 2021, que si alcanzábamos en diferentes regiones una protección del 70%, más del 70% con inmunidad, podríamos disminuir la transmisión. La situación es que el virus ha seguido evolucionando debido a los mecanismos que ya señalaba la doctora López Vidal. Aparecen las variantes y las subvariantes que son en esencia el mismo virus, pero con un traje un poco diferente. Entonces se escapan a la inmunidad, que en otras circunstancias podría controlar la infección, pero no es así porque se han modificado, y entonces el concepto de inmunidad de rebaño no nos es útil para entender o tratar de decir si alcanzamos el 80% de inmunidad en la población, ya no va a circular el virus. Posiblemente algunas variantes no vayan a circular, pero van a seguir apareciendo nuevas que nos van a seguir dando problemas y potencialmente, efectivamente, la posibilidad de tener alguna complicación mayor. Quizás algo complementario es que debemos asegurarnos de tener completo nuestro esquema de vacunación para evitar las secuelas post-infección de coronavirus, como el long y el post-COVID. Empiezan a haber literatura que señala claramente que si no nos encontramos completamente vacunados de acuerdo al esquema que se nos ha descrito en la década de la vida, las secuelas que podemos tener van a ser mayores. Gracias. Muchas gracias. Las siguientes preguntas son para la doctora López Vidal. ¿Cómo influye la respiración de contaminantes en el riesgo de contraer SARS-CoV-2? ¿Reduce la capacidad inmunológica de defensas? Así es, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, toda partícula que no debería de encontrarse en un ambiente y que tiene un tamaño que simule un organismo vivo o no vivo, hace que nuestro sistema, nuestra inmunidad innata se active. Esta inmunidad innata perdura por los primeros días de contacto. Posteriormente a estos días de contacto, estas células del sistema innato maduran y se comunican con el sistema inmune adquirido y hacen de esto un encendido completo del sistema inmunitario de manera permanente. Si nosotros recibimos cada vez que inhalamos aire, estas partículas, recibimos este estímulo de forma permanente, lo que hace que el sistema inmunitario se encuentre, por decir de una forma coloquial, prendido, y entonces está activo y ya tiene muchas citocinas inflamatorias circulando. Si en ese momento ocurre la infección por coronavirus, pues las células que deberían de estar en reposo sin tener
esa parte de encendido, sino apagado, no tiene la misma capacidad de respuesta. Y al generar este proceso inmunitario que es normal que ocurra para la eliminación de un patógeno, entonces lo que hace es que se exacerba el proceso inflamatorio y entonces se complica este apagado y prendido del sistema inmunitario, que es muy fino y que responde a estas exposiciones continuas, de tal manera que nos inhabilita la capacidad de poder responder de forma adecuada y perpetúa la inflamación que con el tiempo puede dañar órganos y tejidos. Y entonces ahí habrá una deficiencia de captación de oxígeno dependiendo de dónde va dañando este virus, que ahora sabemos que se queda en la parte del sistema respiratorio superior, ¿sí? Y cuando era inferior, pues entonces el que se dañaba era el alveolo. Entonces esto se complicaba aún más la capacidad de respuesta. Y esta respuesta inmunológica que se da local se vuelve sistémica. Y entonces al volverse sistémica, los otros linfocitos que llegaban de forma apagada al sitio para poder actuar, pues resulta que ya estaban prendidos y al estar prendidos no pueden reaccionar de una manera eficaz, puesto que ya están cansados de estar prendidos, por decirlo de alguna manera, están exhaustos de este continuo estímulo inflamatorio que en cualquier órgano y sistema es vital para contender con cualquier patógeno o alergeno. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿se recomienda el uso de cubrebocas en espacios abiertos? Para quien guste atender la pregunta. Mauricio. Sí, en este momento, dado que la transmisión es muy alta, sí conviene traer el cubrebocas en todo momento. Obviamente depende de la situación, si estás tú solo en un espacio abierto o con alguien de tu casa nada más, pues lo puedes no utilizarlo, pero siempre que haya más personas en el espacio inmediato, donde haya riesgo de que se pierda la sana distancia, ahí hay que utilizarlo. Y suena como una obviedad, pero no olviden que todos los espacios abiertos terminan en un espacio cerrado. Entonces, si vas a traer un ratito el cubrebocas o te vas a quitar un ratito el cubrebocas porque estás en un espacio abierto, pues tarde o temprano vas a llegar a un espacio cerrado. Al transporte al que vas, a tu casa, a tu edificio, a la tienda, a la escuela, al salón, donde sea. Y ahí te vas a tener que poner el cubrebocas. Entonces también conviene pues estar manipulando lo menos posible y no estarse distrayendo con eso, porque lo que puede generar son situaciones de riesgo, que cuando llegues a ese espacio cerrado no traigas el cubrebocas y ahí se genere una situación de riesgo. Ahorita la transmisión es muy alta, el riesgo de que te topes con alguien que está contagiado o asintomático por el COVID es muy alto y eso lo disminuimos sensiblemente con el uso adecuado de los cubrebocas. Y de repente conviene también entender que hay de espacios abiertos a espacios abiertos. Ya señalaba el doctor Rodríguez el caso de alguien que está en un jardín con sus familiares, pues no tienen realmente por qué traer un cubrebocas si están alejados, pero alguien que está en un espacio abierto como un estadio o como en un concierto o como en una fiesta, no sé, un concierto en el Zócalo o en el Foro Sol, son espacios que es tanta la aglomeración y con el nivel de transmisión que hay, que toda la gente debería de traer cubrebocas. Y hay que enfatizar esto porque lo que vemos, imágenes de estas reuniones, es que la mayoría de la gente en esos eventos no tiene cubrebocas y son de alto riesgo para continuar sumándose al incremento de la transmisión y a los contagios.
Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ante la próxima llegada de la temporada invernal, ¿se requerirán nuevos refuerzos de la vacuna para la población? Para quien guste atenderla. Pues quizá lo más probable es que no a nivel generalizado. Podríamos pensar en que se concentrarán algunas acciones en las personas más vulnerables. Depende de las variantes, depende de las vacunas que vaya a haber disponibles y por lo pronto sería adelantar mucha víspera. Para eso hay que poner los refuerzos ahorita. Todos los mayores de 60 y personas con comorbilidades deben de tener 2 refuerzos. Y eventualmente veremos hacia el final del año si se requiere que las personas más vulnerables o algunos grupos específicos, personal de salud, algunos por edad o por alguna condición médica, tengan que recibir alguna dosis adicional, pero dependerá también de cómo va avanzando la epidemia. Es difícil saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí sabemos que lo que hoy tenemos que hacer es completar todos los esquemas de vacunación, quienes lo tienen pendiente. Okay. Bueno, un poco con este tema, con todo lo que ahora podría, con todo lo que hay ahora podría generarse una variante muy letal como lo fue al principio. Sí, claro, el escenario es factible en virtud de que hay en el mundo, por un lado, lugares en donde hay una transmisión muy intensa, actualmente en Asia, Corea del Norte, China, tiene focos de transmisión intensa, pero el hecho es que está habiendo transmisión en todo el mundo y el hecho también es que hay ya poblaciones muy grandes de pacientes inmunosuprimidos que mantienen la infección por periodos muy largos de tiempo y en donde pueden ocurrir efectivamente estos pues, acontecimientos de cambios en el genoma de la variante que permitiera tener una variante mucho más complicada. Ya vimos variantes de coronavirus mucho más complicadas. En 2002, el SARS-CoV-1, el síndrome respiratorio agudo y grave, era una variedad de coronavirus primo hermano del actual, que tenía una mortalidad mayor al 10%. Por fortuna no era tan transmisible y se cortó la cadena. Y todavía un poco después, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, con otra variedad de coronavirus que tenía una mortalidad mucho más alta, que de hecho siguen ocurriendo casos esporádicos en Medio Oriente por este coronavirus. Entonces, esto deja en el escenario la posibilidad de que efectivamente ocurran, la importancia que ya se apuntaba de mantener la vigilancia y de seguir fortaleciendo nuestras capacidades de respuesta y de sistemas de salud, y no solo de salud, sino de estados que sean capaces de lidiar con estas contingencias que las vamos a seguir teniendo cada vez con mayor frecuencia, desafortunadamente, por el desarrollo que está teniendo el planeta actualmente. Muchas gracias. Retomando el tema de la vacuna Abdala, preguntan, ¿sería más económica Abdala que la de Pfizer? Pues no se conocen los precios ni de la de Pfizer ni de la Abdala, así que no hay elementos suficientes para responder esa pregunta. Lo que sí podemos comentar al respecto es que la vacuna Abdala son 3 dosis de vacuna. El esquema completo son 3 dosis y pues eso también puede ser una limitante logística y de producción por la cantidad de dosis que pueda producir la planta que las vaya a hacer. Y pues valdría la pena poder ver la información de los precios de las vacunas para hacer las respuestas adecuadas. Es interesante el comentario porque vale la pena también poner ahorita en el escenario que efectivamente en el programa de vacunación se considera el costo unitario del costo de las vacunas per se, pero también tiene un costo inmenso la infraestructura que se requiere para su transporte, para su conservación, para su distribución y para finalmente su aplicación en las mejores condiciones, que es realmente lo que hemos experimentado a lo largo de
estos pues prácticamente 2 años en donde estamos siendo vacunados en estas condiciones, pero esta logística requiere también de una inmensa inversión. Entonces, si se requieren más dosis, pues es más el gasto. Entonces, todo eso se tiene que considerar en el escenario. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿por qué la vacuna no impide el contagio? Para quien guste atender la pregunta. Yolanda. Sí, porque, ¿por qué no impide el contagio? Pues porque la inmunidad protectora, que es lo que nos gustaría tener idealmente en todos y cada uno de los casos, eh, es muy difícil de, de conseguir, de adquirir en cualquier tipo de vacuna. En este caso, la no protección es por el número de partículas virales que recibimos al contagio. Este número de partículas virales se ha estimado entre 100,000 a miles de millones de partículas virales en un espacio que pudiera estar cerrado, en donde 1 de cada 2, como es la situación actual, está infectado, en donde la exposición es múltiple, en donde la inhalación de estas partículas virales, de este coronavirus, es a través de la respiración, pero también del gusto o de las manos no aseadas frecuentemente, que tocamos mucosas, y que todo ello estimula de forma recurrente el sistema inmunitario. Él no lo evita, pues, por esta gran capacidad del virus a permanecer por un tiempo no despreciable en el medio ambiente, y que continuamente estamos inhalando, porque nuestro primer contacto con el virus es por la vía aérea, en donde se ha demostrado el que se mantiene vivo, ¿sí? El que el virus está vivo y está ahí y se está contagiando de una persona a la otra, y que se adquiere fácilmente e ingresa, tiene una gran habilidad la espícula para reconocer al receptor e ingresar dentro de las células. Entonces, esta velocidad de contagio y de infección hace de las vacunas no estar lo suficientemente activos como para evitar esta primera exposición. Pero sí, en el momento en que esto ocurre, inmediatamente, al tener nosotros un sistema inmunológico de memoria que actúa de forma inmediata, como si fuera una respuesta inmune innata, congrega a todos los virus en un espacio y los debilita y los desnaturaliza para poder ser desechados. Entonces, esta parte que pareciera ser realmente muy preocupante, pues no lo es, porque permite que el sistema inmunitario de memoria actúe rápidamente y contenga esa expansión viral en un individuo, y por eso tenemos una tasa de asintomáticos cada vez mayor en todas y cada una de las diferentes olas, porque gracias a esta inmunidad innata y que las consecuencias de esta inmunidad adquirida evitan los casos graves de la enfermedad. Entonces, unas por otras, permitir la exposición y la infección, pero no el padecer, el tener consecuencias graves o de muerte, que aunque ocurren, el grado en que ocurren, comparados como cuando no estamos vacunados, es diametralmente diferente. Muchas gracias. Vamos con las últimas 2 preguntas por parte de los compañeros. ¿La vacunación en niños ayudará a detener nuevas olas de contagio? Y de hecho, una de las ideas de la vacunación en los infantes también es que disminuye la transmisión en la comunidad, sobre todo de los infantes hacia las personas vulnerables, además de disminuir la enfermedad grave que pudiera presentarse en ellos y el riesgo también de secuelas. Entonces,
lo más probable es que sí veamos un efecto positivo de haber vacunado a los infantes cuando ya alcancemos niveles de cobertura importantes, sobre todo aquellos que tengan personas vulnerables cerca, que tengan algún hermanito, hermanita con alguna enfermedad o que convivan con personas que tengan alguna enfermedad predisponente, pues es ideal que esos niños, esas niñas estén protegidos para que se reduzca también el riesgo, ¿no? La vacuna disminuye la duración de la enfermedad, reduce un poco la transmisión, modifica también los síntomas, hace que sea menos grave la situación y eso ayuda en general a la situación. Muchas gracias. Y como última pregunta, tenemos un niño que padeció COVID. ¿Cuánto tiempo debe esperar para vacunarse? Pues a reserva de ver lo que venga en el lineamiento que se está publicando en estos días, seguramente hoy lo tendremos ya disponible, pero podríamos ahí pensar en que si la recuperación ya es adecuada, ya pasaron 2 semanas y no tiene ninguna complicación, ningún problema, lo mejor sería que busque ya vacunarse. El riesgo que se podría correr ahí es que se pase la oportunidad de vacunación y que después ya no encuentre dónde vacunarse. Entonces, cuando menos 2 semanas de que se recuperó y sí, aún después de que les haya dado, hay que ponerles las vacunas. Incluso si les llegara a dar entre la primera y la segunda, hay que también ahí ver los tiempos y de cualquier manera completar el esquema. Y quizás la presencia de síntomas es lo único que haría Sí, realmente que no, retrasar la vacuna. Si no hay molestias, si no hay síntomas, a pesar de que se haya infectado, conviene que se vacune. exactamente. Muchas gracias, pues hemos atendido todas las preguntas por parte de los compañeros de los medios de comunicación de esta conferencia de prensa a distancia, hacia dónde vamos con la quinta ola de contagios. Agradezco la participación del doctor Samuel Ponce de León Rosales, así como de la doctora Yolanda López Vital y del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Listo, gracias.